Eche, y mira. Llaman de democracia y no lo es, no lo es. Ay, vamos a sacar esta, las vamos a echar aquí. Es que este ha partido el mosquetón. Llaman de democracia y no lo es. Vamos a pasar por aquí, están aquí, las vamos a pasar para acá, las voy a echar para acá. Las avileñas. Vamos a echar para ahí, qué buena comida que comen ahora unos días por aquí. No he traído las botas de agua. ¿Qué pasa? Ya más. Están para allá atrás, las vamos a echar por ahí, las vamos a pasar para aquí fuera esta. Es lo que vamos a hacer. Llaman de democracia y no lo es. No he traído las botas y aquí me hundo. Y en este mundo traidor está el jabalí. La mierda, lo tienen todos gozados. Está para allá. La sentencia, qué buen perro. Qué buen perro tiene sentencia. Qué buen perro. Vamos aquí, está poniendo una malla ahí, porque tengo que traer las berrendas para acá. Hemos estado delante de las berrendas, están para allí. Para sanearlas, porque si monta yo el cepo autóctono, llaman de democracia y no lo es. La vamos a echar para acá. Ven aquí. Ah, buen día, es que te. Qué bonito está el campo, sobre todo en primavera. Echamos, cruzan el arroyo, cruzan por allí y las echamos para acá. Y luego le abro con el GPS todo esto y le corto para que no estén para aquí. Vamos a ir a... Eso vamos a hacer, porque he estado hablando con las gestores y con el abogado. Ya os contaré. Ven aquí. Estos olivos eran de mi padre, ¿no? Estos olivos son de mi padre. Pues este cacho de olivinos aquí son de otro hombre con un cacho prado ahí. O ese otro que ha comprado esa finca se ha puesto esto a nombre del tamí. ¿Sí? Claro. Esto se lo ha puesto a nombre de él, otro. Y esto de un hombre de mi pueblo, de otro con un cacho prado ahí. Aquí cada uno. ¡Toma! ¡Toma! Que no suban para arriba. ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! Que sentencia es algo recio. Me las va a echar las vacas para arriba y para arriba no tiene que ser. No ve. Madre que lo... ¡Toma! Cachorro. ¡Toma! 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 Vamos por aquí. Macho. Llaman de democracia y no lo es. Hay hierba, pero estos pastos son malos. Luego al no estar comidos echan peores pastos. Las hierbas, contra más la come el ganado, mejores pastos echa la finca. Eso, tenerlo siempre por cuenta.
Luego fíjate el montón de zarzas que hay para aquí. Pues esta tarde vamos a Salamanca o a un pueblo al lado de Salamanca. No tengo ni idea. Es el muchacho que ha comprado unos animales y tenemos que ir para allá a buscarlos. Y no me dice, no me ha dicho, no sabe ni, él todavía no sabe ni el pueblo. Está hablando con el tío, le ha pagado ya una señal hace ya tiempo. Y, y, y dice que no sabe el pueblo. Le digo, pero pregúntale el pueblo. El hombre dice que Salamanca, Salamanca. Digo, pero Salamanca, Salamanca, tendría que decir el pueblo donde vamos a ir. Ahora tiene un cepillo de alguna moza que ha venido para aquí y la ha perdido. Ah, buen día. Hazte cuenta. Donde quiera te encuentras un tesoro. Eso es un tesoro. Ay. Donde quieras te encuentras un tesoro. Ayer me dijo uno el domingo que había hecho aceite que ya sería un 7%. Y yo, pues estarás más de la cabeza. Oh, me ha salido carísimo, solamente me han rendido un 7%. Y yo, toma, lleváis las aceitunas llenas de agua, pues pagáis kilos de agua, cuando el agua nunca se pesca con el aceite, es que es así de claro. Cuando hiela, es cuando el olivo pierde el agua, la aceituna es cuando más rinde. Pues están haciendo, a un 7% ha salido. Uf, está rindiendo muy poco este año la aceituna. Vais a pagar el aceite cada vez más cara. Acordaros. Eso me dijo que a un 7%, y pues está apañado. Entonces, vaya aceitunero. Ay, Dios mío, Dios mío. Somos la gente de los pobres que somos supervivientes. Sabemos buscar los plan B, plan C, tenemos un montón de planes. Ya os contaré la semana que viene. Para que veáis que en esta vida hay que tengo todo bien atado. Y teniéndolo bien atado te quieren siempre estafar y robar. Lo que pasa, que es lo que pasa. Que yo llevo toda la vida con ganado y me la sé toda. Eso es lo que pasa. Ole, ole, ole. ¿Cómo pueden nacer tantas encinas aquí en este pueblo? Se está llenando todo de encinas. Mira, es que en este olivo una encina. Mira. Ay, Dios mío. Otro día estaba un poco mala Miriam de gripe, que estuvo para Plasencia, y le di un beso y me pegó la gripe. Ya le he dicho, el beso de la muerte. Me pegó un poco de gripe, se me ha quitado. Mira que encina más guapa. Yo solo me pongo mal un día. Mira, otra encina. Que se está llenando esto de carrascas, eh. Por darle un beso a mi amor, me pegó la gripe.
Oh, casi me fulmina. Ah, buen día. Tenía que hacer una gestoría de buscavida y ayudar a toda la gente que tenga problemas. Porque vamos, llevo toda la vida perseguido y toda la vida salgo de los atolladeros. Llaman democracia y no lo es. La puedo hacer una empresa de buscavida. Si tienes problemas que nadie te los resuelve, yo te los resuelvo. Cuando ves que no hay soluciones, empresa de Jesús Manuel Martín, te busca la solución. Si no hay una puerta, tiramos la pared. Qué verdad, ¿eh? A buen día. ¿Esto qué es? ¿Un casco de una moto? Mira. Cago en Dios, ¿para aquí te encuentras de todo? A un muchacho que haya venido para ahí. Algún día me encuentro un tesoro, ¿eh? Ole, ole, ole. Pero la he hecho esta mañana que donde le corta. Veo como las vacas no han pasado para arriba. Me gusta la calleja, la gale. Tengo que tener cuidado, que te enganchas por el pescuezo y quedas aquí enganchado. Ven aquí, ven aquí. Los olivos de Camilo, ¿cómo están los olivos de Camilo? He hecho un pinar. Dale. Ven aquí. Tenía que haber hecho otro cepo en el cercado de arriba para estas vacas, ¿sabéis? Porque si no estas tengo que tener allí fuera, esta le hago con corriente, con la red eléctrica que tengo, le hago un corral, las dejo ahí metidas, meto todas las berrendas y luego meto esta. Pero tenía que tener... Pero esta en cuanto las sané, el jueves, vienen el lunes, el jueves vienen a leerlas, las iba a llevar con las otras, pero estas las voy a llevar estas para la sierra. Porque las llevo allí, que hay mucha bellota, donde están las cabras, hasta que yo para allí. Y estas ya me las llevo para allí y me olvido de ellas. Porque es mejor. Ya mandemos. Lo pensaba hace un rato, digo, estas ya en vez de llevarlas con las otras allí, no que este van a estar a la parte de fuera. Estas me las llevo ya para la sierra y me olvido de ellas. ¿Sabéis? Y las otras, pues las tendré aquí un año más, si acaso, si no las vendo, si no vendo todo el ganado. Y ya está. Ah, pero como tengo un plan B, no tengo por qué vender ganado ni nada. Ah, pues siempre tiene ese plan B, lo que pasa es que estaba aguantando hasta que Dios me dé la señal. O sea, mira que de encinas, ¿eh? Mira, esto está llega todo de encina, ¿cómo es posible
que se estén secando las encinas de la dehesa. Mirad aquí, es que aquí hay montones de encinas, montones, mirad. Ya mandemos. Este olivar, este se lo labra ya al hombre, que eran vecinos nuestros. Y mirad cómo se ha perdido desde que se murió el hombrito, se ha abandonado todo. Esto tendrá más de 2000 olivos abandonados, ¿eh? Más de 2000 olivos esta familia abandonado. Ahí está, y así se está quedando todo abandonado el campo. Así que vosotros queréis comer aceite barata. Cada vez y mira este año lo poco que está rindiendo, que no rinde la aceituna. No rinde, da muy poco aceite. Hay mucha agua, da poco aceite. Entonces tú ves a pagar el aceite como nunca. Hay que coger hoja para el ganado. Qué buen roble, mirad. Ay, hay que ser ignorantes en la vida. Aquí tienen las camas, las vacas duermen, que han dormido, mirad. Tienen los echaderos las vacas aquí. Se meten aquí a dormir a lo caliente. Han dormido aquí las vacas, mirad. Aquí. Sentencia. Ya la democracia no lo es. En este mundo traidor, nadie de morir se escapa. Muere el cura, muere el rey, muere el tigre, muere el papa. Ayer le tocó a mi mano. Y hay un alcornoque sin descorchar, otro alcornoque sin descorchar. Estos están sin aprovechar, ¿no veis? Estos tienen bornizo. Tú le quitas el bornizo y se meten en corche y son alcornoques que dan dinero. Para la gente que venga, las nuevas generaciones que vengan para atrás. ¿Sabéis? Siempre en la vida hay que ir preparando para los que vengan detrás, que lo tengo dicho. No podemos vivir el momento y hacer solo para nosotros, hay que hacer para los que vengan detrás. Ahora mismo un alcornocal como este. Ese que me llama 2 días, le coge y no te contesta. El otro día, fijaros lo tonto que es la gente. Me llaman con teléfonos ocultos siempre, con número privado, pero eso estás 20 segundos y sabes el número que es, ¿no? Pues venga a llamarme un seguidor. ¿Qué tiempo? Y venga a reírse pues todos los zagales. El típico analfabeto tonto que se piensa que te lo ponen en número oculto, en número privado y que tú no vas a saber quién es su teléfono. Y de esos me llaman mucho. Tengo a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, me llaman con número oculto. Y venga hasta que le coges el teléfono, yo eso descuelgo para que esté 20 y tantos segundos tiene que estar la llamada y ya te dice el número que es. Pues oye, pues no le entra a la cabeza. Se piensan los tontos, el típico analfabeto que me llamas con número privado y no te puedes saber. Claro que lo sabes. Pues el otro día llamando, venga a reírse ahí, ya iba a colgar el tío y decía, espérate, espérate. Estoy riendo, si te por detrás estás riéndose allí, siempre me llama. Con número privado. Bueno, ¿para qué? Otros te llaman amenazándote, eso sí, amenazando siempre. Te vamos a matar, no sé qué, no sé cuánto. ¡Ven aquí! ¡Toma! Esta abuela madre que lo echó ese perro. Decía. Luego se tranquiliza, cuando lleva un rato con las vacas se tranquiliza ya. Y ya solo obedece cuando yo lo mando. Pero el primer chispazo del animalito, como es nuevo, en la juventud, es así.
La juventud es así. Es un olivo aquí. Este olivo ha nacido de aceituna, ¿no lo veis? De una aceituna nació este olivo. Estos son buenísimos. Estos los injerta y son buenísimos. Ese es una buena historia, un buen olivo. Muera el cura y muera el papa. Y el día 15 del mes que viene tengo que estar en Asturias. Iré el 14, el 15, pero el mismo 15 me tengo que venir, porque el día 16 tengo que estar en un pueblo de Salamanca. Se me va la vida y no tengo ni un día libre. Se me va la vida, se me va el amor. A las vacas se vuelven a meter para allá. No sé, han estado allí ayer que las iba a pasar. Nada. Este es el bosque encantado, mirad qué bonito es. Se ha caído un pino. Shh, ven aquí. Ven aquí. Toma, toma, toma. Voy a agarrar porque me está hecho una enrea de cuidado. Si se agarra con la cachera. Toma, toma, toma. Mira, ven. Si las otras ya han pasado para allá, son 2 o 3. Mira, ven. Bueno, pues estaba hablando con las gestores y con el abogado, lo tengo ya todo solucionado. No solucionado, pero que yo me voy a librar. Puede ser que a lo mejor no, pero todavía queda un hilo, mientras quede un hilo de vida. ¡Toma, toma, toma! Como dicen siempre, mientras quede un hilo de vida hay esperanza. ¡Toma, toma, toma, toma! Os voy a dejar, porque... ¡Toma, toma, toma! ¡Mira bien! ¡Toma, toma! ¡Mira bien! Nada, hay que dejarla, ya está, luego las paso entonces, pues es que no le da la gana de cruzar el arroyo hoy. ¡Toma, toma! Chacho. Todos los olivos eran de mi tío. Madre mía, cómo están todos abandonados. De otro tío que tenía yo. Se murió el hombre y se abandona todo. Os voy a dejar y voy a echar las vacas para allá, pues es que con el móvil en la mano no se puede trabajar. Venga, mira que encina más guapa. Nos vemos.